Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos, que la gracia redentora de nuestro Dios esté siempre de su lado, que la presencia de nuestro Dios los acompañe y sobre todo que las peticiones de sus corazones sean concedidas en gran manera. Bendecimos al Señor por otro día más que nos ha permitido, por otra enseñanza más que traemos hoy, y queremos pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para poder comprender el objetivo de este tema, pero también no solamente comprenderlo, sino poderlo analizar, estudiar, devorar y sacarle el provecho posible para así también poderlo llevar a la práctica. Y es que seguimos con este mismo eslogan, hermanos, viviendo en la sabiduría de Dios. Y se nos presenta un subtema, hermanos, que dice la humildad y el honor. Y obviamente nuestro tema lleva como título Sin caras ocultas, que está basado, hermanos, en nuestro texto base en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 3, hermanos. Libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a darle lectura y paso a este texto para poder comprender y analizar lo que el Señor a través de su palabra nos quiere decir y nos va a mostrar en esta noche. Libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 3, hermanos. Lo voy a leer en la versión internacional. Y dice la palabra de Dios así. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Amén. La palabra de Dios nos dice que los justos o a los justos los guía su integridad. Yo sé que va a decir, hermano, pero ¿qué es lo que el escritor quiere darnos a conocer con este texto? ¿Y por qué en este mismo texto dice, a los falsos los destruye su hipocresía? Bueno, si lo ponemos ante la luz de la palabra, tenemos que ir comprendiendo cada una de estas partes, hermanos. Tenemos que entender que Proverbios 11:3, hermanos, habla sobre la integridad de los rectos, que los encamina, pero también destruirá a los pecadores de la perversidad de ellos. Está dividido en dos partes. Vamos a ver esta parte, inciso A, sobre la primera parte que dice la integridad de los rectos los encaminará. Inciso A dice la integridad de los rectos los encaminará. O sea, el hombre o la mujer que vive con integridad, una vida digna y confiable, vivida sin vergüenza ni secretos, son reconocidos como rectos y tendrán su integridad para encaminarlos. Y la segunda parte que dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, inciso B, significa, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, los caminos falsos y deshonestos de los infieles llevarán a la destrucción a quienes los practican. Es decir, la esperanza de los íntegros tendrá una recompensa, pero la soberbia de los inicuos será abatida. Y me van a decir, hermano, ¿pero qué es integridad? Bueno, la integridad es una práctica de ser de una persona, en la cual vemos su honestidad, su respeto, y se adhiere a vuestros valores, y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. Un claro ejemplo, cuando muchas veces en el trabajo se nos delega algo como que tenemos que desempeñar una función y tienen que salir los encargados, o en nuestro caso nuestros jefes directos, nosotros quedamos con la obligación. Y entonces nadie nos está mirando, nadie observa lo que estamos haciendo y va a depender de nosotros en qué ángulo estoy. Si estoy en la integridad, obviamente voy a llevar a cabo mi trabajo con respeto, con honestidad, sí, pero sobre todo lo voy a poder llevar sistemáticamente sin que yo le rogue al patrón o sin que yo lo haga como el patrón pidió que lo hiciera. Total, a todos modos no me está mirando. Total, todos modos no me ve, no me observa, no está aquí, no está mirando. Ni cuenta se va a dar si lo hice o no lo hice. Con que yo le diga que lo hice o con que no lo hice,
más que suficiente porque no me está mirando. No. El hecho de conocer que tenemos valores o conocemos parte de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ahí ya desempeñamos un valor y una función en la cual esté o no esté, si yo soy íntegro delante de la presencia de Dios, si yo sé cómo que a pesar de que el patrón no me está mirando, pero Dios me está mirando, yo tengo que desempeñar mi trabajo, esté o no esté como me lo pidieron que lo hiciera. Eso habla mucho de una integridad, hermanos, porque así también, si hubiese la necesidad de que dejasen, muchas veces por error, a veces por prueba, dejan olvidar una cantidad elevada de dinero y la ponen ahí así a la vista. Y va a depender también de qué tanto sea mi integridad. Si yo no soy íntegro, obviamente ese dinero lo voy a desaparecer y voy a alegar con que yo no fui, a mí no me lo encargaron, si yo no me di cuenta, ha de haber sido fulano, sultano, mengano, perengano, etcétera, etcétera, etcétera. O usted a lo mejor aquí no lo dejó, me quiere culpar de algo, aunque sabiendo de antemano que yo lo tengo, que yo lo agarré o que yo lo poseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy siendo íntegro ni honesto con esa parte. Y obviamente, según yo estoy sintiendo que estoy ganando, porque estoy haciendo uno para mi propio beneficio, pero lastimosamente no estoy haciendo nada para mi propio beneficio porque estoy quedando mal, estoy generando desconfianza y más si ellos, lo hicieron como una prueba, porque entonces van a decir, yo aquí lo dejé y vamos a ver las cámaras, ¿sí? Y vamos a ver los detalles. Pero ¿qué viene pasando? Si dejan esa cantidad elevada y al contrario yo la tomo, yo la levanto, yo la guardo y cuando lleguen, oye, ¿no viste? Claro que sí, yo lo tengo, yo lo tomé para que no se fuera a perder, aquí está, cuéntelo si quiere y aquí va a estar su dinero. Eso habla muy bien de las personas y sobre todo nosotros como cristianos. Entonces tenemos que analizar, hermanos, que hoy en estos tiempos donde la integridad casi está pisoteada por los suelos, donde ya nadie quiere llevar a cabo estas convicciones, ni sobre todo porque vivimos en una sociedad que dice que el que no tranza no avanza, nos ha llevado a ir olvidando estos pasajes y estas partes, hermanos. Pero si están escritas en la Biblia, tenemos que entender y reconocer que si están escritas es por algo. Entonces, cuando el escritor habla precisamente sobre la integridad de los rectos, los encaminará, o sea, serán honrados por sus actos, por sus hechos, por lo que ellos han desempeñado, serán recompensados y van a decir, oh, este es buen trabajador, o este es un buen elemento, me sirve para mi función o sirve para que yo le siga depositando la confianza. Y eso va a llevar a que también tengan la confianza en nosotros y con toda la seguridad nos puedan decir, quedas al frente, porque saben que no los vamos a defraudar y todo. La misma condición viene a pasar dentro de la iglesia. El Señor nos ha dotado de talentos, nos ha dado talentos, y cuando ve que somos íntegros ante esos talentos y los ponemos a la práctica y los llevamos a ese escenario como un buen pastoreo, como pastorear bien a alguien, porque no es solamente función del pastor, que venga el pastor para pastorear, sí, y mientras mi corazón no se mueve a aconsejar a quien necesita una palabra de aliento, no, pues que el pastor sea el que se encargue, sí, pero si el Señor también me lo está poniendo de frente en ese momento y mi corazón siente la necesidad, de ahí se va a ver mi integridad. Qué tan obediente soy a lo que el Señor me ha dicho sobre la misericordia, sobre la compasión, sobre el amor, sobre la fidelidad, sí, sobre el sentimiento recíproco o sobre amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, sobre estos detalles, también ahí es donde se va a ver puesto a prueba. Entonces, cuando el escritor habla precisamente sobre que los justos los guía su integridad y a los falsos los destruye su hipocresía, si está escrito es para darnos a conocer, hay unos focos rojos que podemos ver y analizar. ¿Por qué los falsos los destruye su hipocresía? Porque aquellos que se dicen ser cristianos pero apuñalan a los hermanos terminan luego saliendo a la verdad sus detalles y nos terminamos decepcionando a los hermanos y diciendo, ay, no lo puedo creer que el hermano haya hecho esto. Se supone que tiene conocimiento, se supone que tiene años dentro de la iglesia, se supone que ha desempeñado una función, un cargo,
No lo puedo creer que haya defraudado, que haya malgastado o derrochado el dinero de la tesorería o vaya defraudado la confianza y traicionado de los hermanos. No, se me hace imposible creerlo. ¿Y por qué, hermanos? Porque la falsedad con la que uno vivió generó una hipocresía. De lejos o de dientes por afuera, te amo, te quiero, te respeto, te valoro. O sea, somos hermanos, somos canto, somos una iglesia, somos todos. Hace muchísimo tiempo, un pastor que vino de Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero nos impartió una capacitación, y él nos decía: hermanos, cuando andábamos en el mundo, decíamos puras mentiras, ¿verdad? Hablábamos mentiras sobre yo te quiero, yo te adoro, yo te valoro, yo te quiero, te estimo y eso. Y todo, sí, así es, hermano. Pues muy bien, pues déjeme decirles que hoy no las decimos, las cantamos. Sí, y hoy nos ponemos a cantar. Somos un pueblo de Dios, somos una iglesia especial llamados para dar a conocer las virtudes de aquel, ¿sí? Las cantamos con ese gozo y con esa alegría. Y al último, cuando vemos la necesidad, o cuando alguno de los hermanos sufre o se duele, no hacemos acto de presencia. Pero eso sí, el sábado cantando a grito tendido y a voz alta, para que escuchen los vecinos, para que vean los hermanos que estamos cantando y nos estamos deleitando, dice. Pero durante la semana mi corazón fue cerrado y no fue movido misericordia. Entonces, ¿de qué me sirve presentar una cara y estar aquí desgarrando y haciendo así para que vean que sí? Si cuando debo de presentar la integridad de lo que el Señor me ha dado o me ha mostrado, no lo hago. Entonces, antes en el mundo decíamos mentiras y hoy las cantamos. Hoy, hermanos, no quiero generalizar a todas las iglesias ni a todos los hermanos, porque hay hermanos que realmente sí cantan con fervosidad, pero también actúan con amor, con compasión y con misericordia. Entonces, esos hermanos realmente su humildad y su integridad están basadas sabiendo de antemano que esté o no esté algún líder religioso, esté o no esté el pastor, Dios los está mirando y ellos lo saben. Y por tal motivo son movidos bajo este estandarte de ser justos y rectos. ¿Y el Señor los bendice? Claro que sí, hermanos. Es por eso que tenemos que identificar estos detalles, y que si está escrito en la Biblia es para nuestra propia enseñanza, hermanos. El honrado, hermanos, haya lugar donde sea que esté, su testimonio procede y permite que las puertas se abran delante de sí, aun cuando enfrente obstáculos y males entendidos, hermanos. La fuerza de la integridad, que es ley para sí mismo, aun cuando nadie lo ve, termina por imponerse. Y luego decimos: no, el hermano no es así. Yo conozco al hermano y sé cómo es. Y el hermano no actúa bajo ese concepto ni bajo esos estandartes. Sé que el hermano se quita la camisa, deja de comer para brindarlo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y muchas veces podemos decir: ay, es que no creo que el hermano tenga esa convicción, o no se le ve. ¿Sí? Si afuera aparenta infinidad de cosas, no se le ve. Hermanos, cada quien va a hacer acto y va a dar respuesta sobre los actos que ha cometido, ¿sí? Pero sobre todo, si uno es íntegro ante los ojos de Dios, el Señor no lo va a dejar, hermanos. Y Él se va a encargar de darle la recompensa que se merece. Es por eso que debemos de conocer que estas partes van unidas para poder saber qué es vivir en la sabiduría de Dios, y la humildad y el honor va junto. Y sin caras ocultas va junto, hermanos. Y cuando el escritor de Proverbios dice: a los justos los guía su integridad, va junto. Y a los falsos los destruye su hipocresía, va junto, hermanos. Y bajo estos estandartes tenemos que ir conociendo. Entendemos que la integridad es la virtud del creyente.
que procede en obediencia a Dios, hermanos. Es fruto de la fe en Jesús. No así con los que el proverbio denomina hipócritas, que andan en la falsedad o el fingimiento, en donde quiera que se encuentran, y más en sus relaciones humanas y la fe. El acto de fingir o de mostrar una cara distinta a la que realmente se tiene conlleva un precio alto a pagar, porque al final terminan destruyendo todo: las relaciones, el testimonio de sí mismo ante quienes lo rodean, pues pierden su integridad y congruencia. Quien finge un sentimiento, hermanos, termina mostrando actitudes que muestran lo contrario. ¿Se acuerdan de un tema pasado que habíamos visto? En el cual yo decía, yo puedo decir esto y esto y esto, pero mis actos van a revelar si realmente lo estoy sintiendo. Te puedo decir que te amo, que te adoro y que eres el amor de mi vida, pero a final de cuentas, los actos que yo estoy haciendo van a dar testimonio si yo realmente estoy obedeciendo y cumpliendo bajo estos estandartes. Entonces, hermanos, cuando alguien constantemente se esfuerza en pretender ser algo que no es, fingir un sentimiento que no tiene o mostrar una vida que no lleva, aquí aplica muy claramente el nada hay oculto que no salga a la luz, y el de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es por eso, hermanos, que tenemos que reconocer bajo estos dos momentos en qué condición o en qué sentido me encuentro en ese momento. El reconocimiento de una vida no íntegra permitirá el arrepentimiento, un sentimiento negativo, descubierto, permitirá entender que se necesita pedir perdón y perdonar. El proverbio no solo es una sentencia, es la oportunidad de pasar de la hipocresía y simulación en cualquiera de sus manifestaciones a una vida íntegra delante de Dios, primeramente y con todos. Y es por eso, hermanos, que tenemos que reconocer estas situaciones por lo que está pasando. Tenemos que ver que la esperanza de los íntegros tendrá una recompensa, pero la soberbia de los inicuos será abatida, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a analizar qué significa la integridad. Integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y sobre todo tomar sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie está mirando. Eso es lo que corresponde al tema de la integridad, hermanos. Es la práctica de una persona que es honesta, que es respetuosa, que se adhiere a nuestros valores y toma sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie está mirando. Es lo que yo les decía. Cuando nosotros actuamos bajo el estandarte de la sabiduría de Dios y hacemos lo que Dios quiere, aunque nadie nos vea, sabemos que Dios nos está mirando y por ese temor nosotros vamos a actuar rectamente delante de los ojos de Dios. Pero también está la otra actitud de la hipocresía, hermanos. Y la hipocresía es la que finge ser lo que no es, a fin, hermanos, de recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Los humildes seguidores de Dios, hermanos, procuran vivir de acuerdo con sus leyes, porque aman a Dios y a sus semejantes, y no porque recibirán reconocimiento y honores por ello. Es por eso que la humildad entra también y forma un papel importante en esta situación, porque la humildad también nos va a servir y nos va a ayudar al reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, hermanos, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. ¿De dónde viene? ¿O de dónde proviene? De lo alto, del Padre de las luces. Es por eso, y es importante, hermanos, que tenemos que ver que la humildad
va relacionada con la integridad, y que la integridad va relacionada con la esperanza, y que la esperanza, hermanos, va relacionada con los rectos que caminan o encaminan bajo una dirección completa en el Señor. Eso es lo que nos dice Proverbios 11:3. Pero también, hermanos, la parte final de ese Proverbios, de ese versículo especialmente, nos habla de una cualidad moral, hermanos, que lleva el cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Eso lo dice la primera parte, pero la segunda parte dice: gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quienes se la granjean. O sea, en otras palabras, por medio de la hipocresía busco ser alabado y reconocido, que digan: es que el hermano qué bonito predica, es que ya llegó el pastor y lo que diga el pastor eso se hace. ¿Por qué? ¿Por qué buscar una alabanza terrenal? ¿O por qué buscar ser alabados aquí? ¿Por qué no vivir con una integridad moral justa y que sea Dios el que nos reconoce y que nos diga: buen siervo fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y por qué buscamos la gloria nosotros y no que sea honrado y glorificado Dios a través de nuestras acciones? Lastimosamente, el orgullo, hermanos, el orgullo golpea y golpea con fuerza. No, yo soy el pastor. No, yo soy la autoridad. No, yo lo estoy haciendo. No, yo lo hice. Yo y yo. Y me olvido de que si estoy aquí, es por Dios. Si estoy donde estoy, es por Dios. Si vivo, es por Dios. Y si tengo la oportunidad de hacer algo para que su nombre sea honrado y glorificado, es por Él. No por mis méritos, no por mis hechos, ni por lo que yo quiero. En el libro de Proverbios ahí mismo, hermanos, pero capítulo 22, versículo 4, hay un texto que va a encajar completamente con lo que estamos analizando y sería el único texto que voy a tomar, hermanos. Vuelvo a repetir, libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 4, y nos dice: respeta al Señor y sé humilde, así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. Amén. Vean, hermanos, sobre esta enseñanza. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre viviendo en la sabiduría de Dios, y hablamos sobre un subtema de la humildad y del honor, y hablamos sin caras ocultas, hablamos precisamente de este texto: respetar al Señor y ser humildes, reconociendo que si estamos aquí es solo por Él, y que si Él nos ha movido de un lugar del extremo de la tierra hasta ese extremo de la tierra para hacer una obra que Él quiere que se haga, ha sido porque Él así lo ha querido, no porque yo así lo quise ni porque yo así lo dispuse. No, el Señor es el único digno de toda adoración. Allí, hermanos, yo estoy respetando al Señor, pero también estoy siendo humilde, reconociendo que yo no merezco la gloria, ni que por mí se están haciendo las cosas, sino porque Dios así lo ha pedido, y solamente soy un instrumento en sus manos. Así, obviamente haciendo bajo estos estandartes y guiándonos bajo este paradigma, así, hermanos, tendremos riquezas, porque el Señor nos va a dar riquezas. Tendremos honor, porque el Señor va a reconocer nuestras obras, pero sobre todo tendremos una vida verdadera, en la cual nos digan: ese es un verdadero cristiano. Porque no necesita que lo anden acosando o que le anden picando las costillas. Por amor se levanta y coopera. Por amor se levanta y entrega. Por amor se levanta y siempre está dispuesto para el servicio de Dios. Y siempre dice: heme aquí, pastor, heme aquí, sobrevedor, heme aquí, líder, heme aquí, Dios. Aquí estoy, Señor. Úsame como ese instrumento.
y guíame como tú quieres que yo sea. Y sé tú hablando a través de mí, que no sean mis hechos, que no sean mis pensamientos, ni que sea lo que yo quiero que sea, sino que sea tu voluntad manifestada a través de lo que estoy hablando. Y ahí, hermanos, en ese acto estoy llevando humildad y respeto, porque sé que aunque no me ven, estoy siendo íntegro, porque no le estoy fallando a Dios. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y es por eso que ahí el Señor reconoce mi obra, reconoce mi actitud, me suple más de talentos que se supone que yo ya no tenía y que el Señor me los ha multiplicado, y se me multiplican, y entonces ya no le entrego 5, le entrego 10, ya no le entrego 3, le entrego 6. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él es digno de toda la honra. Pero si yo no actúo conforme a esa situación, y entonces vivo con una cara oculta, donde solamente yo sea honrado y glorificado y que se me reconozca a mí, estoy enterrando el talento que Él me dio por miedo a perderlo, y a final de cuentas se me va a quitar y se le va a entregar a aquellos que sí tuvieron el valor de reconocer que todo lo que han hecho lo han hecho para Dios y para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nuestros líderes nos dicen, hermano, ¿está dispuesto para dar este tema? Siempre tenemos que decir, hermano, heme aquí. Sin importar la condición de trabajo, sin importar lo cansado que estemos, sin importar las condiciones en las que estemos, siempre tenemos que sacar el tiempo para Dios, porque allí, hermanos, vamos a ser recompensados y nuestras fuerzas van a ser revitalizadas y nuestra energía va a ser recompensada y el Señor se va a glorificar, porque a pesar de nuestro cansancio, nuestro sufrimiento o de no tener tiempo, pero dimos tiempo para Dios, el Señor lo va a tomar en cuenta y va a decir, este es buen siervo fiel, y sobre poco fue fiel, sobre mucho lo pondré. Y solamente así, hermanos, podremos vivir una vida de sabiduría de Dios, reconociendo que Él sea honrado y glorificado y exaltado por todos los siglos de los siglos santos, a través de nuestras obras y a través de nuestros actos. No soy yo, no es lo que expongo, no es lo que yo pongo mis manos, no es como yo oro ni como yo unjo, no es nada de eso, es Dios a través de la fe. Y es lo único, y Él es el único digno de toda alabanza, de toda la honra y de toda la gloria. Es por eso que mi eslogan o el spot que estamos manejando es viviendo en la sabiduría de Dios. Y el subtema que no debemos de olvidar es humildad y el honor. Y nuestro tema principal, sin caras ocultas. Todo reflejado ante la presencia de Dios, porque Dios es el que me está mirando y Él sabe lo que estoy haciendo. Es por eso que Proverbios 11:3 dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y Proverbios 22:4 lo termina diciendo, respeta al Señor y sé humilde, y así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, los siga bendiciendo, les siga derramando paz, gozo y alegría, conceda las peticiones de sus corazones, pero sobre todo les guarde y les restaure en cada momento. Que Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo a la distancia. Paz a vos, hermanos, y que el Señor los bendiga enormemente. Paz a vos.